Después de la derrota de Cold, el futuro de los guerreros Z y de la Tierra no pareció continuar con la paz y tranquilidad que esperaban, pero ¿qué pasará ahora que Gohan, Trunks y Krillin han viajado al pasado? Descúbranlo en este sexto capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken? ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a la sexta parte de esta teoría. Antes de empezar quiero disculparme rápidamente por la controversia que hubo con el brazo de Krillin. Varios me mencionaron en los comentarios que las semillas del ermitaño tuvieron que regenerárselo, y admito que me olvidé de que las semillas podían regenerar extremidades. Pero no se preocupen, ya que tengo pensado compensárselo a nuestro calvo favorito en un futuro. Por ahora continuemos con el episodio. Gohan, Trunks y Krillin habrían llegado justo al lugar donde originalmente ocurrió el combate contra Cold hace 20 años, y para cuando Cold bajó de su nave con su ejército, lo primero que vio fueron a los tres guerreros del futuro, quienes habían llegado antes que los guerreros Z del pasado, los cuales estaban expectando desde la lejanía. No reconocían a dos de esos tres individuos, pero se darían cuenta de que uno de ellos parecía ser Krillin, solo que le faltaba un brazo, y otro de ellos portaba un traje como el de Goku, solo que tenía el símbolo de Piccolo en la espalda, además de parecerse a un Saiyajin, algo que solo aumentaría la confusión de los guerreros. Los tres Pakus misteriosos no malgastarían tiempo e inmediatamente destruirían la nave de Cold junto con su ejército, siendo Krillin quien lo haría, disparando un Kamehameha de dispersión que golpearía a todos los soldados fuera de la nave y a la nave misma. Cold estaba bastante sorprendido por esto, pero les dijo que cometieron un grave error por haberlo confrontado. Pero sin que Cold pudiera siquiera empezar a luchar, sería sorprendido por la bengala solar de Krillin, y cuando recuperó la visión lo primero que vio fue a Trunks enfrente de él, transformado como Super Saiyajin y ya habiendo cortado a Cold en dos de forma horizontal, y posteriormente Gohan atacó a Cold por detrás, erradicando lo que quedaba de él con un Kamehameha de una mano, acabando así con el padre de Freezer y Cooler. Después de eso los guerreros del futuro se reunirían con los del pasado, diciéndoles que le explicarían todo una vez Vegeta llegara, y cuando Vegeta llegó se quedó bastante decepcionado al ver que Cold ya estaba muerto y también sorprendido, ya que él sintió el nivel de poder de Gohan y Trunks del futuro de camino aquí y no paraba de preguntarse qué estaba pasando, pero los guerreros del pasado dirían que ellos tres fueron quienes acabaron con Cold como Super Saiyajins, excepto por Krillin obviamente. Gohan y Krillin del futuro se tomarían la molestia de explicarles quiénes eran y por qué estaban aquí, explicándoles que en un año vendrán dos androides que acabaron con todos, siendo Gohan, Krillin y Trunks los únicos guerreros que quedan en el futuro que aún siguen luchando contra los androides. Cabe aclarar que en ningún momento revelaron el nombre ni el origen de Trunks, aunque Piccolo ya se haría una idea de que podría tratarse del posible hijo de Vegeta. Y así con esta información, los guerreros del pasado empezarían a entrenar más activamente que nunca. Ahora tenían una carga más grande sobre sus hombros ya que esta vez Goku no estará presente para ayudarlos, y Vegeta estaba motivado ya que, al parecer esos androides son más fuertes que King Cold. Pero antes de que los guerreros del futuro regresaran a su línea temporal, decidieron quedarse un tiempo en el pasado para tratar de ayudar un poco más a los guerreros del pasado con la preparación para la amenaza androide y también para pasar tiempo con ellos. Ambos Krillins y ambos Gohans pasarían un tiempo juntos, con Trunks acompañando a su Gohan solo para ver más de la versión pequeña de su maestro. Los dos Krillins únicamente hablarían, aunque el Krillin del futuro entrenaría un poco con su versión del pasado, demostrando su dominio sobre el Kaioken, siendo capaz de usar un Kaioken por 20 como si no fuera ningún tipo de problema, algo que animaría al Krillin del pasado para intentar alcanzar ese nivel. Mientras tanto ambos Gohans también hablarían, pero el Gohan del futuro estaba más centrado en ayudar a su versión del pasado a fortalecerse y advertirle de que tenga cuidado con su cola y que la proteja bien ya que él la perdió en el futuro. Luego de eso Gohan del futuro empezó a entrenar a su versión del pasado, pero con el objetivo de principalmente enseñarle a transformarse en un Super Saiyajin, ya que necesitarán toda la fuerza posible contra los androides, y al final después de unos meses, Gohan acabaría por transformarse en un Super Saiyajin, alegrándose su versión futura de que su versión del pasado al parecer tiene el potencial de volverse incluso más fuerte que él. Posteriormente los guerreros del futuro volvieron a su línea temporal, prometiendo volver el día en el que llegaran los androides.
los humanos continuarían entrenando entre sí, estando más motivados al ver el nivel del Krillin del futuro y pidiéndole a Bulma que les construyera una sala de gravedad para ellos solos, mientras que Vegeta continuaba entrenando por su cuenta. Gohan y Piccolo por otro lado entrenarían juntos, con Gohan tratando de dominar mejor su forma de Super Saiyajin y aún pensando si podría hacer algo para mejorar su forma de Gran Simio o al menos aprovechar el poder que le da a su cola Saiyajin, mientras que Piccolo se centraría principalmente en mejorar su dominio con el Kaioken. También se le pasó por la mente fusionarse con Kami al ver cómo el futuro parecía ser tan oscuro, pero con Gohan ahora como Super Saiyajin y todos entrenándose de forma tan activa, pensó que no sería necesario tener que hacer algo tan molesto como volver a ser uno solo con Kami, además de que si lo hiciera las esferas del dragón desaparecerían y cree que por el momento es mejor tenerlas por si algo malo sucede. Y así llegaríamos al día en el que los androides aparecieron, los guerreros Z estaban listos a excepción de Vegeta quien no estaba presente, como era de esperarse no podían sentir el ki de los androides así que tuvieron que buscarlos por tierra luego de que acabaran por atacar la nave de Yajirobe como en la historia original, yendo Chaos a rescatarlo. Yamcha y Tien serían los primeros en encontrar a los androides, pero dándose cuenta de algo bastante curioso, y es que no eran 2 androides, sino 4 androides. Número 20, 19, 14 y 15. Así es, debido a todos los cambios en la historia, con Cooler llegando a la Tierra y la aparición de todos estos Super Saiyajins sumando a los guerreros del futuro, Gero decidió prepararse aún más y continuó con 3 proyectos que había abandonado hace tiempo, además de trabajar un poco más en los demás. Tien-Han y Yamcha llamarían a los demás, disparando una onda de ki doble al cielo para atraer la atención, llegando los guerreros Z y preparándose para el combate, no sin antes decirle a número 20 que zanjaran cuentas lejos de la ciudad, accediendo este a esa petición y dirigiéndose todos a un yermo desértico donde empezarían a luchar. Esta vez el androide 20 al tener más androides de su lado, no se tomaría la molestia de dejar que 19 peleara solo y les diría a sus 3 creaciones que acabaran con los guerreros Z inmediatamente, empezando así una batalla campal entre los guerreros y los androides. Gohan y Piccolo estaban más centrados en pelear contra 19 mientras que los humanos hacían todo lo posible para pelear en condiciones contra 14 y 15, pero al final Gohan y Piccolo se acabarían uniendo a ese combate ya que lograron acabar con número 19 bastante fácil, incluso después de que Gero se tomó la molestia de mejorarlo un poco más. Al ver cómo sus androides están siendo superados, Gero decidió ordenarles a 14 y 15 que se retiraran, mencionando también el como que de todas formas los guerreros Z están perdidos, porque una vez 13, 17 y 18 sean activados, no podrán hacer nada. Después de eso tanto 14 como 15 dispararían lo que parecía ser una recreación de la bengala solar a través de sus ojos, cegando a los guerreros Z y escapando junto con Gero. Poco después llegarían los 3 guerreros del futuro y serían informados sobre lo que pasó, diciendo que los androides contra los que lucharon los guerreros del pasado no parecen ser los mismos que del futuro, empezando así la búsqueda del laboratorio de Gero por la cual de paso se descubriría y revelaría que Trunks es hijo de Bulma y Vegeta, siendo Krillin del pasado y Piccolo quienes se dieron cuenta de eso. Al final llegarían al laboratorio de Gero pero ya era demasiado tarde, para cuando llegaron, 17, 18 y también 13 habían despertado junto con otro androide, más que despertaron 17 y 18. Gero ya había sido asesinado por número 17, mientras 18 pensaba que 15 y 14 intervendrían ya que ellos parecían ser los perros falderos de Gero, pero 13 les diría que el objetivo principal nunca fue proteger a Gero, sino acabar con los aliados de Goku, una directiva que 13, 14, 15 y 16 seguirían antes que nada. Así es, como Goku murió antes en este escenario, Gero reprogramó a 16 para hacer que su objetivo fuera acabar con todo aquel relacionado con Goku, pero como 16 aún tiene la tendencia de ser demasiado pasivo, parece que solo se centra en aquellos que tengan una relación biológica con Goku, así que su único objetivo por el momento son ambos Gohans. A 17 y 18 le parecían divertida la idea de una lucha campal de androides contra terrícolas, así que decidieron unirse y verlo como un juego, empezando poco después un combate masivo justo fuera del laboratorio de Gero, estando el combate separado en 2 partes. Primero estaban los humanos, Trunks y Piccolo encargándose de 13, 14, 15, 17 y 18 mientras que del otro lado tenemos a Gohan y Gohan del futuro luchando contra número 16, siendo ese un combate en el que 16 era notable
increíblemente más fuerte que ambos, pero ellos lo compensaban al luchar juntos, teniendo una buena sinergia al ser prácticamente la misma persona, pero los demás no parecían pasarlo muy bien. Los androides eran demasiado fuertes, la mayoría de los humanos ya estaban bastante agotados, siendo Tiensinan y los dos Krillins los únicos que aún parecían tener energías para seguir luchando, mientras que Trunks y Piccolo eran los únicos que aún podrían luchar perfectamente, y para rematar estos 17 y 18 eran más fuertes que sus versiones del futuro, aunque no parecían estar atacando con las intenciones de matar. Al final 17 y 18 se terminarían aburriendo ya que no les gustaba tener tanta competencia a la hora de pelear contra los guerreros Z, por lo que acabarían yéndose, algo que Trunks intentaría impedir pero sería detenido por el androide número 13, quien le diría que ninguno de los guerreros Z saldrá vivo de aquí, empezando 13, 14 y 15 por ir ganando más ventaja en la batalla, ya que la supercomputadora que hay debajo del laboratorio de Gero estaba analizando el combate y les estaba dando más información sobre los guerreros Z y sus estilos de pelea, haciéndoles el trabajo más fácil a los androides. Piccolo decidiría elevar el nivel de su Kaioken a 1 de por 30, siendo capaz de usarlo sin muchos problemas como pensaba, pudiendo tomar por sorpresa al androide 15 y herirlo de gravedad con una onda demoníaca, aprovechando Trunks para cortarlo en pedazos con su espada y asegurarse de que no sobreviviera, pero ese truco no funcionaría de nuevo ya que 13 y 14 seguían siendo alimentados de más información por la supercomputadora. El Krillin del futuro llegaría a la conclusión de que la única forma de derrotarlos era usando todas sus fuerzas antes de que fueran capaz de adaptarse a ellos, terminando ambos Krillins por usar la sorpresa eléctrica con el androide número 14, aprovechando todos los demás ese momento para acabar con número 14 en conjunto, esparciendo sus restos por el lugar. Mientras tanto el combate contra 16 no parecía avanzar mucho, y al Gohan del futuro le vendría una idea, diciéndole a su versión del pasado si era capaz de distraer a 16 por un momento, asintiendo y empezando a luchar contra 16 en solitario, mientras Gohan del futuro cargaba un Makanko Sato, algo que 16 notaría al sentir las lecturas de energía de Gohan y mencionaría que era inútil y que no tiene pensado dejarse atacar por eso. A su vez, número 13 se daría cuenta de que incluso la supercomputadora y su capacidad de análisis no era suficiente para acabar con los guerreros Z, así que decidiría usar su arma secreta. Por la continua aparición del Kaioken, Gero intentó ver si al menos podía acoplar el funcionamiento de la técnica en sus androides, pero al solo tener un año de preparación desde la llegada de los guerreros del futuro en lugar de 3 solo, fue capaz de hacerlo a medias con número 13, requiriendo que este absorbiera las partes de número 14 y 15, cosa que haría y terminaría por llevar a cabo una transformación en la cual su nivel de poder fue aumentado el doble, empezando todo ese poder por corromper un poco a 13 y hacerlo defectuoso, pensando lo mucho que podría aumentar su nivel de poder si absorbiese las partes de otros androides como 16, 17 y 18, pero primero trataría de acabar con los aliados de Goku. Ellos no podían hacer nada contra Super número 13, siendo Trunks con su transformación de Super Saiyajin y Piccolo con su Kaioken por 30 los únicos que podían seguir luchando a duras penas contra el androide, y Piccolo pensaría si elevar la apuesta y aumentar su Kaioken a 1 de 40 veces, pero ahí es cuando alguien más llegaría al campo de batalla, siendo nada más y nada menos que Vegeta, quien llegó algo tarde ya que estaba terminando de perfeccionar cierta cosa en la que ha estado trabajando. Super número 13 le diría a Vegeta que ni como Super Saiyajin él será capaz de derrotarlo, autoproclamándose como el androide y guerrero más fuerte sobre la Tierra y el universo, pero Vegeta le diría que lamentablemente ese título ya le pertenece a él, acabando Vegeta por transformarse en Super Saiyajin pero sin detenerse justo ahí, empezando Vegeta a llevar a cabo otra transformación, acabando su musculatura y poder por crecer exponencialmente, llamándose a sí mismo Super Vegeta. Así es, Vegeta logró desbloquear el segundo grado del Super Saiyajin tras ese año de entrenamiento. El combate iniciaría estando al inicio algo igualado, pero poco a poco Vegeta iría superando a 13, no pudiendo la supercomputadora de Gero analizar a tiempo y detenidamente a Vegeta al ser este mucho más fuerte que Super número 13, diciéndole a Vegeta que se esperaba más de la famosa amenaza androide que mencionaron los guerreros del futuro, acabando el príncipe Saiyajin por cansarse del androide y empezar a cargar un destello final, acabando por dispararlo mientras que Super número 13 contraatacaba con su propia esfera de ki gigante.
A su vez, al ver cómo Vegeta tenía controlada la situación con 13, Piccolo y Trunks irían a apoyar a ambos Gohans, terminando por acorralar a número 16 y así Piccolo estirar sus brazos para sujetarlo, aumentando su Kaioken a uno de 40 veces para aumentar la fuerza del agarre y evitar que 16 se soltara, aunque no podría seguir así por mucho más tiempo. Y así, justo cuando el destello final superó completamente el ataque de Super número 13, Gohan del futuro dispararía su Macanco Sapo directamente hacia la cabeza de número 16, acabando su cabeza por ser completamente destruida por el Macanco Sapo, mientras el cuerpo del androide número 13 era desintegrado por el destello final de Vegeta, haciendo que de paso la supercomputadora se sobrecalentara y se autodestruyera junto con el laboratorio de Gero, y matando de casualidad a Cell, quien seguía ahí abajo en su estado de larva. Y así, número 13, 14, 15 y 16 fueron completamente derrotados gracias a nuestros héroes, y con 17 y 18 rondando libres mientras alguien más se preparaba para atacarlos, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.